quiero darle precisamente la bienvenida al doctor Juan Carlos Bedoya. Él es el director de la Oficina de Regulación y de Políticas Públicas del Ministerio de Minas y Energía, quien está encargado en esta mañana de darle prácticamente la apertura a la agenda tan nutrida que tenemos en esta mañana. Doctor Bedoya, bienvenido. Démosle un aplauso. Bueno, muy buenos días a todas y todos, muchísimas gracias, agradeciendo la invitación a este quinto foro del COMCE, importante para nosotros como Ministerio de Minas y Energía, dentro de nuestro gobierno, el gobierno del cambio, poder participar de estos eventos que son tan relevantes para toda la industria, el sector movilidad, el sector de hidrocarburífero, el sector energético en general de la nación. La tarea de este gobierno y de los que vengan a futuro, necesariamente, tendrá que ser, como ha dicho nuestro presidente, una lucha por la subsistencia, por la vida. En la medida en que sigamos trabajando por una transición energética, por una economía o una industria que cada vez contenga menos emisiones, vamos a poder alcanzar esas metas que nos permitan no solamente cumplir con unos compromisos internacionales de materia de emisiones que les voy a mostrar ahorita más adelante en una corta presentación, sino también que es una garantía para poder garantizar nuestra subsistencia. Y eso es un hecho. Ustedes observan que no es natural que en temporadas como estas, en las que se espera que tuviésemos un fenómeno de climatológico lluvioso, la Niña, estemos con estas condiciones climatológicas secas. Una Niña seca o un periodo del Niño extendido, temperaturas cada vez más elevadas, periodos de sequía más secos, y en la medida en que no tomemos acción al respecto, pues los procesos van a seguir de esa manera. Entonces el mensaje en positivo que quiero dejarles es que bueno que en estos foros se esté dando lugar a todos esos mensajes en materia de transición. Entonces yo el día de hoy les traigo parte de las muchísimas tareas que realizamos en nuestro Ministerio de Minas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, pues empezamos con una meta de, bueno, tenemos que hacer una transición energética, ¿cierto? Pero esa transición energética, y usualmente ese concepto que se maneja desde los años 70, con las crisis del petróleo, apareció un apellido, y es que no puede ser una transición energética como se ha experimentado en las dinámicas económicas de las distintas décadas pasadas, sino que esta transición energética en este momento tiene que ser una transición justa. Y justa es porque contiene unos elementos de intensividad en conocimiento, participación ciudadana, que permita que las economías justas, entendidas ellas como justas y responsables, tanto con los productores como con los mismos usuarios, se pueda llevar de manera sostenible en el tiempo. Y eso impacta absolutamente todos los sectores de la economía. Entre esos, el que les menciono acá, pues que tiene que ver con la movilidad, es particularmente con las estaciones de servicio, muy afín con este quinto foro en el que estamos pues, participando. Entonces, como les comentaba, y pues porque tenemos poco tiempo para poderles presentar, Colombia, es importante tener en cuenta eso, Colombia es un país privilegiado en materia energética. Estamos ubicados, la región ecuatorial, de hecho La Guajira, por ejemplo, y la costa norte colombiana, sin querer desmeritar el resto de las regiones del país, gozamos con las mejores radiaciones de todo Sudamérica e incluso de las mayores radiaciones de todo el mundo. Hay un potencial enorme para producir, por ejemplo, energía solar en la costa norte colombiana. Y si nos vamos un poco más hacia Uribia, La Guajira, etcétera, los vientos que existen allá son vientos con altas velocidades, son de las más altas velocidades que se tienen, segunda o tercera posición en el mundo. Velocidades de viento se traducen en la posibilidad de aprovechamiento de ese viento a través de fuentes de energías eólicas.
Y más allá, todavía más ambicioso, y Colombia también está trabajando en esa línea. Somos el primer país de Latinoamérica en el Caribe que lanzó su primera ronda para la asignación de permisos para que a futuro, en unos 8 años, se estén construyendo, 8 a 10 años, se estén construyendo en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe, se estén construyendo nuestras primeras turbinas eólicas marinas. Y esa primera ronda, el proceso de participación inicia el 28 de octubre de este año. Es decir, el 28 de octubre vamos a tener las primeras empresas inscribiendo sus documentos para participar de este proceso. A partir de ahí arranca un proceso, les resumo, en un año se tendrá determinado qué empresas son las que quedan asignadas y arranca el proceso de estudios marinos y posteriormente construcción de turbinas eólicas. Y también, repito, somos el primer país, de hecho Brasil, que es como el que sigue en la línea, pues no ha tenido todavía el marco jurídico, igual que Chile. O sea, Colombia tiene un alto potencial. ¿Y por qué hay tanto interés en que se desarrollen? Pues precisamente por lo que empezaba diciendo desde un principio, Colombia es un país privilegiado energéticamente. ¿Qué hemos procurado nosotros? Pues de que todos los procesos de desarrollos tecnológicos involucren a las comunidades. Y eso también ha sido un proceso de aprendizaje que me gusta también manifestarlo también en estos foros. Cuando hemos hecho procesos de desarrollos energéticos en el país, usualmente las experiencias no han sido las mejores en materia de relacionamiento con las comunidades o con los usuarios o quienes son los que están directamente relacionados con los procesos. ¿Qué es lo que hemos procurado ahora? Pues que en medio de una transición energética justa, que podamos involucrar a esas comunidades desde un principio. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? El visionamiento hacia futuro, y es que la mano de obra, que la economía de escala que se puedan suscitar a partir de estos procesos, pues que sean las mismas comunidades las que participen de ello. ¿Y eso cómo se hace? Desde una planeación organizada desde un principio. Entonces me tomé unos minutos para comentarles esas partes del desarrollo también de las comunidades a lo largo del desarrollo de los proyectos energéticos como un ejemplo de transición justa. Bueno, entonces nuestra administración está ampliando las capacidades institucionales, trabajamos de manera articulada, ministerios de Minas y Energía en materia energética, Ministerio de Transporte, Ministerio de Interior para el tema de las consultas y los aspectos sociales, las diferentes carteras, la Comisión de Regulación también, en materia de reglamentación de los aspectos regulatorios. Y bueno, y como les mencionaba ahora, la transición busca una equidad y democratización, gradualidad y soberanía, garantizando una confiabilidad. Es una transición energética justa, responsable, participación social y vinculante e intensiva en conocimiento, como les mencionaba anteriormente. Cada uno de los países que ha participado en estas cumbres de las naciones, que ustedes habrán escuchado, las COP, ahorita en Colombia, dentro de unas semanas tendremos la COP28 en el suroccidente, el 16 en el suroccidente del país, y las diferentes COP que se han organizado desde hace algunas décadas. Cada uno de los países inscritos dentro de esa dinámica de actividades por mitigar los efectos del cambio climático se han comprometido con una disminución o una senda de disminución en la emisión de gases de efecto invernadero. A eso lo llaman la contribución determinada nacional o la NDC. Y básicamente, ¿qué buscan con ellos? Mitigar, adaptar e implementar políticas en materia económica que permitan mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, adaptarse para enfrentar el cambio climático e implementar esas acciones que permitan poder llevar a cabo ese proceso de transición. Colombia tiene una meta ambiciosa, y es que al 2030 tiene como misión reducir en un 51% sus emisiones de dióxido de carbono. Usualmente ustedes escucharán en medios y en distintas fuentes que Colombia tiene una matriz energética muy, muy limpia, y eso es relativamente cierto, y podemos definirlo de dos maneras. Entonces, por ejemplo, sector energético no es necesariamente electricidad, eso es una parte. Entonces, en nuestro sector eléctrico, la matriz energética está conformada, unas cifras muy gruesas, 67% de un parque hidroeléctrico, que son de cierta manera fuentes de generación con energías limpias, y el restante
entre un 5 y un 10% con fuentes de energía solares y casi que el resto de la participación son fuentes de generación térmica. Esas fuentes de energía o termoeléctricas funcionan en Colombia con gas, parte o gran parte de ese gas lo importamos, por cierto, con combustibles líquidos como el ACPM o diferentes categorías del fuel oil, fuel oil 5, fuel oil 6, o lo que llaman el combustóleo, combustible búnker, etcétera, o con carbón, cada uno de ellos con sus factores de emisiones. Entonces uno puede hablar que en el sector eléctrico, pues de pronto hay usualmente, cuando tenemos buena hidrología, hay una matriz limpia, ¿cierto? Pero en periodos de sequía como el que experimentamos, esa composición que les mencionaba yo, 67, 23%, 33%, perdón, no funciona de esa manera. Aparece una participación mucho más intensiva del parque termoeléctrico que se traduce casi en composiciones 54, 46% de hídrico y termoeléctrico respectivamente. Y esos fenómenos pues se experimentan cada vez con más frecuencia debido a lo que les mencionaba, los efectos del cambio climático. Ahora, si vamos a otro sector energético de la economía nacional, por ejemplo el transporte puede representar alrededor del 40% del consumo energético de todo el país y de ese 40%, entre el 90 y el 95% utilizan combustibles fósiles. Entonces allí podemos mirar que no aplica esas premisas de que nuestra matriz energética es limpia, de hecho hay bastantes emisiones. Entonces, bueno, sin embargo, pues ustedes irán viendo en el transcurso de estos paneles que, por ejemplo, el sector de agricultura también tiene, o el sector ganadero, etcétera, tienen sus diferentes contribuciones a las emisiones. De hecho, el sector termoeléctrico pues no es uno de los mayores de los que más contribuyen al sector, por ejemplo, a las emisiones. Eso no, tampoco es mayor la participación, pero sí es importante tener esa conciencia y tener esa información de que dependiendo del sector que se revise, de nuestra economía, del sector industrial, etcétera, con qué tipo de fuentes es que estamos abasteciendo la dinámica económica. Entonces, un poco pues para seguir avanzando, hay una hoja de ruta fijada por nuestro gobierno para realizar esa transición energética. Y esa hoja de ruta, pues yo voy a tratar de mostrar aquí unos escenarios y van a ver ustedes unas gráficas un poco, con un poquito de sombras y números y datos, pero lo que les voy a resumir es lo siguiente: hay unas metas de escenarios y proyectos estratégicos y de cómo implementarlo en esa hoja de ruta, con diferentes, como les digo, con diferentes escenarios. Entonces, el escenario de transición energética justa para el sector transporte, ¿qué es lo que está contemplando? Entonces, como ustedes observan acá, veámoslo aquí que hay unas acciones para implementar en las primeras décadas, de 2020 a 2040, y la primera consiste en acelerar la infraestructura de carga eléctrica en el país, que es el objeto propio de esta charla. Entonces, en medio de ese proceso de acelerar la infraestructura de carga eléctrica, bueno, y hay otras acciones también, como por ejemplo políticas de electromovilidad, la entrada de combustibles como el SAF, ¿cierto? También la movilidad no motorizada, en particular, por ejemplo, para flotas. También hay otras acciones pues, que no las que, sino pues tendríamos muchísimos elementos pues, por mostrar, pero los invito a que se revise ese documento de la hoja de ruta de nuestra transición energética. Hay bastantes elementos a considerar allí, y en materia entonces de transporte, ustedes ven que, pues sí, la primera franja azul que ustedes observan, bueno, este no alumbra mucho, pero quería mostrarles es que en esa franja de esas áreas sombreadas de la parte inferior de la pantalla, observarán ustedes que hay una franja en un color azul oscuro que corresponde al consumo de combustibles como el diésel, y también el siguiente a la gasolina, y ustedes observan que aparece un consumo que va aumentando en los primeros años del 2020 al 2030, 2040, pero que luego empieza a disminuirse a partir de 2030, 2035, y cada vez ese consumo se hace un poco menor y menor, y la proyección es que a 2050, sí, efectivamente, aún tenemos en esa proyección de esa hoja de ruta una participación en nuestra economía del transporte, del diésel, por ejemplo, de la gasolina, pero aparece en un cono que ustedes ven allí que cada vez se va ampliando, y es el cono amarillo.
y ese corresponde allí a la electricidad. ¿Y eso corresponde a qué? A la electrificación de nuestros sistemas de transporte. Entonces, es importante tener en cuenta, bueno, y también verán allí las franjas verdes que corresponden al combustible SAF, por ejemplo, para la aviación. Entonces, es importante tener en cuenta que allá hay una transición, y una transición relevante en materia de electrificar nuestra movilidad. Entonces, otros escenarios u otros matices también de la transición energética, por ejemplo, para el sector de generación de energía eléctrica. Y es importante también tener en cuenta aquí, y es porque, como les mencionaba ahora, cuando tenemos estos fenómenos climáticos, la participación de las tecnologías fósiles en nuestra matriz de generación de energía eléctrica se vuelve bastante importante, con porcentajes de hasta el 46% que les mencionaba ahorita, 44-46%, y cómo esa matriz entonces van a ir cambiando en el tiempo. Entonces les quiero mostrar acá un poco, y observan ustedes, ¿sí? Aquí en la parte inferior de la pantalla, observan ustedes acá, sigue participando con sus diferentes estacionalidades nuestra matriz o nuestra componente hidroeléctrica, pero aparecen allí diferentes tecnologías nuevas, como las que mencionaba yo al principio de la presentación. Cada vez una participación más amplia de las fuentes de energía renovables como las solares, la energía eólica en tierra, o que llamamos aquí onshore, y la energía eólica costa afuera o la energía eólica offshore. También verán ustedes aquí la participación de otras fuentes como los biocombustibles, que de hecho valga este momento también para comentar que Colombia está trabajando fuertemente también en acelerar las políticas regulatorias en materia de viabilizar los proyectos de producción de biocombustibles y en particular del biogás. Entonces, todos esos elementos vienen apareciendo aquí en nuestra matriz, y es importante aquí tener en cuenta, por ejemplo, que la generación de energía actualmente en Colombia, es alrededor de entre 82 a 90 teravatios hora año, con una capacidad instalada que hemos alcanzado en los últimos meses. Superamos la barrera de los primeros 20 o 20.000 megavatios de capacidad instalada. Observan ustedes aquí que la proyección 2050 es que la producción de energía eléctrica en Colombia supere los 270 teravatios hora año, y observen que estoy hablando que la cifra actual es alrededor entre 82 y 90 teravatios hora año. O sea que estamos hablando de casi triplicar nuestra generación de energía. ¿Y eso a qué se obedece? No solamente a la dinámica económica, a la industrialización del país, sino también, por ejemplo, a temas particulares como apuestas que le está haciendo nuestro gobierno para el cambio o la transición de las industrias que vienen siendo minero intensivas, y en la medida que vayamos haciendo una transición energética, esa minería de alguna manera tendrá que ir reduciéndose, y la empleabilidad, la dinámica económica del país deberá transicionar hacia otros elementos, como cuáles, como industrias electrointensivas. Parte de las apuestas que ha venido haciendo nuestro gobierno han sido, por ejemplo, las apuestas por la producción de hidrógeno, que es una industria que es intensiva en el uso de electricidad, o industrias, por ejemplo, para la transformación de materias primas como el aluminio y otros metales, que también son industrias que son electrointensivas o intensivas en el uso de electricidad. Bueno, en ese sentido, entonces voy a tratar un poco de avanzar más rápidamente, porque pues el mensaje inicial que quería converger, pues ya lo hemos logrado hasta acá. Entonces ese camino hacia la transición de energía, hacia la transición energética, como les mostraba desde un principio, la riqueza de nuestro país energéticamente. Observan aquí el potencial de radiación solar del país, como les decía, la costa norte colombiana bastante rica, sin desmeritar los potenciales que se tienen al interior del país, y las fuentes de producción de energía que tenemos, y el camino hacia las estaciones de energía pasan entonces por una movilidad eléctrica que pueda ser impulsada también con energía fotovoltaica, vehículos eléctricos que podrán incluir los vehículos livianos, vehículos de 2 y 3 ruedas, y el transporte de última milla, que es el que se encarga entonces de hacer los transportes de las distribuciones en los centros de consumo.
Una aproximación pues para el despliegue, estos ya son datos un poco más detallados que los invito nuevamente a revisar nuestros reportes de nuestra hoja de ruta, pero por ejemplo están contemplando, primero, la identificación de la red vial primaria y cuáles son esas vías prioritarias en las cuales se deben, palabras muy concretas, es ubicar nuestros centros de carga. Y se han identificado estas que ustedes observan aquí en este mapa, que son las vías principales o arterias del país. ¿Cómo hacerlo? Pues entonces es identificando cuáles son esos hubs o esos grandes locaciones donde se puede concentrar gran parte de la movilidad del país y movilidad terrestre, aérea, etcétera, que es lo que representamos aquí en el mapa. Entonces, estimamos que de la infraestructura de carga necesaria para hacer esas o para implementar esas infraestructuras de carga en el país, requerirían aproximadamente estaciones de carga cada 80 kilómetros. Eso representaría más de 1.100 estaciones de carga rápida para el país y esfuerzos económicos entre 55 y 90 millones de dólares en vías prioritarias, en el resto de la red primaria y en carreteras secundarias. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos 2 años de gobierno? Entonces, pues primero todo en materia de electromovilidad, pues se habían hecho los primeros estudios, pero toda la regulación y política energética estaba por hacer. Y nos hemos encargado en el Ministerio de Minas y Energía, en nuestro gobierno del cambio, de darle celeridad a la implementación de estas medidas regulatorias y entonces tener un marco regulatorio para poder dar las señales a la industria, a la economía, de cómo es que tiene que realizarse la política de electromovilidad y electrificación de nuestro transporte de una manera muy clara. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, Ley 1715 del año 2014, esa Ley 1715, pues como les comento, fue uno de los primeros pinos, de allí se derivaron todos los estudios en materia de energías limpias, entre esos también aplicaron o se contemplaron las posibilidades de tener el transporte dentro de varios elementos, como por ejemplo los beneficios tributarios. En nuestra reglamentación que les voy a mostrar a continuación, pues hemos aplicado esos principios de la ley y hemos reglamentado esos elementos. Entonces, la resolución 40.405 de 2020 inició por lo menos con, a través de la cual se expide el reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio. Entonces apareció un reglamento técnico y el artículo 2 establecía entonces que en las estaciones de servicio automotrices autorizadas pueden ofrecer recarga de energía eléctrica destinada a vehículos híbridos y eléctricos. Listo, apareció el primer elemento en materia de electromovilidad. Pero ¿qué hemos venido haciendo? En la resolución 4223, que se empezó a construir desde el año 2021, pero que hemos venido ajustando a lo largo de estos periodos en busca de una transición energética justa, y es las condiciones mínimas para estandarizar el mercado de la implementación de infraestructuras de carga para nuestro transporte eléctrico. Y entonces, ¿qué resolvimos allí? Que pues, es importante, en medio de este foro, se pueda presentar qué son esos elementos. Entonces, primero, ¿quiénes pueden prestar el servicio? Entonces, primero, los que puedan prestar el servicio, usualmente la regulación acotan muchísimo, o por lo menos la regulación hasta nuestra llegada acotan esos elementos de prestación de servicio, y lo que hemos buscado con esto es que esto pueda ser ampliado para aquellas industrias. Usualmente, confieso que he aprendido que en esta industria, por lo menos de las estaciones de servicio, por colocarlo pues en algún elemento, existen algunos grandes operadores del país, pero también hay unos negocios familiares, y lo que hemos buscado es que esas economías que son de menor escala también puedan transitar hacia esto, y es decir, que el negocio de las estaciones de servicio en electromovilidad también sea asequible a las diferentes economías familiares. Cuando hay quienes pueden tener el músculo financiero para desarrollar una estación de servicio, pues que también pueda hacerlo y migrar hacia estaciones de servicio que provean servicios de carga de vehículos eléctricos. Servicios de carga, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes pueden ofrecer? ¿Cuáles son los servicios de carga que hay que ofrecer? Y las condiciones del cumplimiento para ajustarse al reglamento de la prestación del servicio de carga en las estaciones de servicio. Y aquí es súper importante. En el sector eléctrico hay toda una reglamentación
a la hora de tú poder suministrar un suministro de electricidad a un usuario, entendiéndose el usuario pues como en este caso un vehículo eléctrico. Entonces era súper importante que en esta regulación estas estaciones de servicio pudieran de alguna manera tener un tratamiento especial, porque de acuerdo con el marco legislativo de la prestación del servicio de electricidad, todo prestador de servicio eléctrico debe constituirse como una empresa de servicios públicos, y eso pudiera haberse convertido en una barrera para nuestras estaciones de servicio. Entonces hemos buscado a través de esta reglamentación que estas estaciones de servicio no tengan que pasar por todos esos trámites de convertirse en estaciones de servicio, perdón, en prestadores de servicios públicos. De igual manera, hemos venido ajustando la resolución 4223 del 2021, muchas cosas por hacer dentro de estas resoluciones y, por ejemplo, ellas, la estandarización del tipo de conectores. Y eso también es súper relevante porque el tipo de conectores van a permitir desarrollar cierto tipo o implementar cierto tipo de tecnologías de movilidad en el país. Y ustedes entenderán que de acuerdo con el tipo de conector, si es de corriente alterna o corriente directa, aparecerán unas u otras marcas de vehículos destinadas para la movilidad eléctrica en el país. Entonces se ha reglamentado todos estos elementos teniendo en cuenta los estándares internacionales. Aquí valga este momento para comentarles que para esta materia nosotros hemos también recibido el apoyo de las diferentes institucionales del país, como Ministerio de Transporte, también la Dirección Marítima, por ejemplo, pero hemos recibido también el apoyo de distintas fuentes cooperantes que nos han apoyado con los insumos, recursos para desarrollar los estudios que derivan en la adopción de estas reglas. Voy a pasar rápidamente porque el tiempo se me ha agotado ya. En estas resoluciones hay unas instrucciones para el pago y el precio de la carga, el aviso de retiro y los tipos de conexiones y potencia de cada uno. La regulación de la infraestructura, como les mencionaba, considera los elementos que se han considerado en Europa, en el Oriente Asiático, que se han considerado, por ejemplo, en el cono sur del continente y que se han venido pues adoptando en nuestra regulación. Estas resoluciones 40362 y que luego han sido siendo reglamentadas también a través de las reglas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pues lo que han permitido luego es entonces armonizar nuestros elementos regulatorios, y este era uno importante que les quería comentar, y era esos beneficios tributarios, los usuarios no regulados o los usuarios, por ejemplo, de estratos 5 y 6, usualmente en su factura de servicios públicos les llega un cobro adicional del 20%, ese 20% se utiliza para subsidiar a los usuarios que no tienen las mismas ventajas económicas, eso lo llaman las contribuciones de solidaridad, para este caso no aplican, de acuerdo con los reglamentos de ley. Y bueno, entonces la resolución de interoperatividad, que esa fue publicada recientemente, la habilitación de las estaciones de carga de acceso público, las condiciones para el reporte de información, también los hemos incluido en esta reglamentación. Por ejemplo, dentro de esa reglamentación se incluye qué avisos o qué señales debe tener una estación de prestación del servicio, una estación de servicio para la carga eléctrica de vehículos, qué señales debe tener divulgadas a la hora de que un conductor o quien vaya a hacer uso de la estación decida o no entrar a usar los servicios de dicha estación para la carga de sus vehículos. Voy a avanzar rápidamente. Dentro de esta resolución 40.123 de este año, hemos contemplado elementos como accesos a los servicios de la cargabilidad sin una suscripción, las garantías de operabilidad, la desagregación de precios, que esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque en los diferentes esquemas internacionales para la carga de vehículos eléctricos, sean estaciones de servicio o locales también, como sucede actualmente en Colombia, hay diferentes esquemas tarifarios. Entonces, hemos contemplado esa desagregación de precios,
los protocolos interoperables de información y la desagregación de los consumos locales del usuario residencial versus los servicios de carga. Bueno, con eso quería, pues entonces un poco ya rematar con esta diapositiva los beneficios tributarios de la Ley 1715, y esos principios han venido siendo aplicados en todos los ajustes que hemos venido haciendo a esa reglamentación que les mostraba yo en algunas diapositivas, que tienen que ver con las exclusiones de IVA, la exención de aranceles, la depreciación acelerada, la deducción de impuestos de rentas, adicionalmente la exención de las contribuciones para el servicio de electricidad, para las estaciones de carga y la carga de vehículos, y la reglamentación de esos diferentes aspectos a través de la reglamentación del Ministerio y la reglamentación que ha expedido la Unidad de Planeación Minero-Energética UBME. Y pues con eso quería, me disculpo que ahorita al final tuve que hacer el acelerar un poco y no pude hablar mucho de los elementos adicionales, pero con mucho gusto quienes tengan mayores inquietudes sobre estos elementos regulatorios que nosotros hemos expedido, sobre todo en los últimos años, pues se pueden acercar y podemos hablar al respecto. Desde el Ministerio de Minas y Energía, nuestra cartera pues ha procurado primero tener un diálogo abierto con los usuarios, con las empresas, con todas, con todos, para efectos de poder escuchar y poder elaborar nuestras políticas en materia energética del país. Pues sin duda aquí en nuestro quinto foro de COMCE es importante tener en cuenta que la transición energética también pasa por quienes nos acompañan hoy. Nosotros en materia de movilidad eléctrica pues les hemos mostrado qué es lo que hemos venido haciendo y también nos interesa muchísimo y hemos realizado foros, talleres. La semana pasada estuvimos en el taller de divulgación de la resolución 40123, la que publicamos este año. Estábamos haciendo esos talleres y recibimos comentarios, pero también nos interesa, por ejemplo, de quienes están ahorita trabajando o que quizás quisieran hacer esa transición o explorar esos elementos de transición de estaciones de servicio hacia movilidad eléctrica, pues también escucharlos y saber qué dificultades han tenido o qué otros elementos están viendo que en materia de política energética pudiéramos también contribuir para facilitar esa transición. Entonces, no siendo más, pues quiero agradecerles por el espacio, por su atención y les deseo un excelente resto de jornada. Muchísimas gracias.